Qué gusto, pues realmente el día de hoy me da mucho gusto que estar aquí en esta sesión académica. Tengo a dos grandes personajes en el área de la restauración odontológica y para mí es un gusto presentarlos. Está el doctor Alejandro Jiménez. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Y bueno, el doctor Adrián Moreno. Dos de las grandes personas con las que trabajo, con las que laboro y con las que pues siempre es un placer estar con ellos. Realmente grandes personas. El doctor Adrián Moreno, bueno, pues no es tan grande como el doctor Alejandro, pero bueno, realmente hemos estado juntos y hemos visto su desarrollo de el buen doctor Adrián Moreno y pues es un monstruo que realmente Totalmente. está haciendo las cosas de la mejor manera y bueno, pues como nosotros lo hacemos en el Colegio Nacional de Odontólogos Egresados de la UNAM. Muchísimas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Alex. Hola amigo, pues la verdad un gusto nuevamente, un honor estar en esta sesión con el doctor Adrián. De verdad es que como bien lo dices, ¿no? Una persona que su edad, la verdad el conocimiento que trae, las tablas, la experiencia, o sea, estamos hablando de alguien que se ha preparado y que yo le he visto, de verdad, que se ha capacitado y preparado mucho y que de verdad admiro. O sea, yo siempre lo he dicho, él es esta cuestión viviente donde siempre el alumno rebasa al maestro, ¿no? Entonces, la verdad, ahora él es el maestro de los que fueron, no somos en algún momento sus maestros, la verdad, y eso a mí me llena siempre de un gran orgullo y un gran placer, ¿no? Y pues, amigo, siempre he admirado tu trabajo, hoy en día lo admiro más y de verdad que haces magia con las manos, ¿no? Y pues un gusto tenerte aquí. No, pues muy agradecido. Yo siempre feliz de estar trabajando con ustedes de la mano, con los proyectos que tenemos y están en ejecución. La verdad es que siempre he estado muy cómodo con ustedes y pues nada, la verdad es que yo con estas palabras, la verdad hasta me siento pavo real, ¿verdad? Porque pues siente padre tener el apoyo de gente desde que pues uno, pues, la verdad estaba empezando y pues desde Alex y por supuesto Aldo con su EFES que me dieron la oportunidad y pues son parte de mi proceso, parte de mi crecimiento y yo voy a estar siempre bien agradecido con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, amigo. Pues a Pues darle. Venga, no viejo. necesitas mayor presentación, amigo. Cámaras y micrófonos, todos tuyos. Te esperamos. Éxito. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues bueno, buenas noches a todos. Qué gusto que el foro se esté llenando y pues bueno, vuelvo a reiterar mi agradecimiento también para todos ustedes que pues son los que siguen nuestras redes sociales, ¿verdad? Que están al pendiente de nuestro trabajo. Y pues bueno, gracias a ustedes también es que estamos aquí pudiendo compartir y pues cada vez con mayor proyección, gracias a Dios. Y bueno, en esta ocasión, adentrándonos un poquito ya más al tema, a lo que, digamos, nos truje en esta noche, pues bueno, es un tema que a lo mejor les suena que yo soy más del sector posterior, pero evidentemente la resina compuesta pues tiene todas las grandes oportunidades y la gran versatilidad de poderse trabajar en cualquiera de los sectores. Y dado a eso, pues bueno, muchos no lo saben, pero la estética anterior fue como lo que yo comencé a desempeñar antes que los posteriores. Entonces, pues es un sector que a mí me agrada mucho trabajar y pues bueno, que evidentemente vamos a hablar el día de hoy sobre todo el tema de bioemular la naturaleza. Es una pequeña charla donde vamos a ver las consideraciones, sobre todo diagnósticas, para determinar cuándo hacer sobre todo este tema del manejo de la resina en el sector anterior, que son bases completamente adictivas, sobre todo en la cuestión de cuándo vamos a participar con el paciente en el tratamiento de mínima intervención, ¿no? Acerca de este concepto que hoy día se está difundiendo de una manera muy grande en cuestión a favor del diente, cuándo podemos nosotros preservar la mayor parte del tejido. Y en este caso, para empezar a entrarnos en el tema, mucho de esto viene a base del diagnóstico. ¿Por qué el diagnóstico? Y es cosa que vamos a adentrarnos un poquito más,
Porque normalmente lo que vendemos allá afuera en tratamiento, sobre todo para el paciente, es mencionarle, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento estético quiere el paciente? Si quiere carillas, que estamos hablando del sistema resinoso, ¿no? Carillas directas o carillas indirectas, ¿no? Hablando ya que si bien es cierto puede ser también un tema resinoso, pero se ve más involucrado en el tema cerámica. Y bueno, evidentemente la charla del día de hoy va a estar enfocada en la resina, pero sin perder obviamente el foco de que nosotros tenemos que hacer evidentemente un estudio previo para nosotros valorar, sobre todo estudiar cada caso individual y pues evidentemente determinar y dar un plan de tratamiento, ¿no? No es como que el paciente elija y yo creo que si bien es cierto habrá algunos que han tomado cursos, y no me dejarán mentir, ¿verdad? Que nosotros nos basamos mucho precisamente en el diagnóstico. El clínico es el completamente responsable del quién va a ser el que va a determinar el material adecuado para cierta situación clínica. Y de eso más que nada va a tratar esta charla. Evidentemente muchos me conocen también por la parte de Ivoclar, que bueno, vamos a ver también un poco de algunos casos clínicos usando mi resina favorita, que siempre lo he dicho, que es en este caso Empress Direct de Ivoclar. Y para esto, pues bueno, el tema, como si bien lo pueden leer, se llama Biomulando la Naturaleza. Y no podemos empezar la charla sin entender lo que implica este concepto que para mí me parece maravilloso. Y normalmente en el tema podría sonar como un pleonasmo, ¿verdad? Porque bioemular, ya sabemos todos que es como copiar la naturaleza. Entonces, en este caso, la naturaleza de los tejidos dentales y específicamente hablando precisamente de nuestro sector anterior. Y bioemular no nada más es basado, muchas veces se tiene este concepto como erróneo, ¿no? De que bioemular tiene mucho que ver con el tema del término biomimética. Y la verdad es que son dos términos completamente diferentes, aunque los conceptos están de alguna manera un poquito arraigados, ¿no? Tiene que ver uno con el otro. Y sin más, por el momento hay que empezar a entender y a centralizar de qué estamos hablando en el término bioemulación. En el término bioemulación, como ustedes lo pueden ver en la imagen, estamos tratando, ¿verdad?, de copiar precisamente la estética natural del diente. Y hablar de estética natural del diente, pues vamos a tener un problema, ¿no? Porque el término estética, si bien es cierto, es muy subjetivo, lo que para mí puede ser estético, a lo mejor para Aldo no es estético, a lo mejor para Alex es completamente distinto. Entonces viene aquí mucho el criterio de cada uno, por eso me gusta mucho el término bioemular. Al decir bioemular no estamos hablando de algo subjetivo, sino estamos hablando de algo concretamente objetivo. ¿Y qué es ese objetivo? Pues precisamente conocimientos arraigados al 100% a la naturaleza del diente. Y no nada más hablando precisamente del tema, ¿no? Que es estética, sino más allá. Hablar de biomodulación estamos hablando también de conceptos completamente microscópicos, bioquímicos, histológicos, ¿verdad? Que necesitamos nosotros comprender para que de alguna manera nosotros tengamos un gran balance de lo que es el diente. No nada más quedarnos, perdón, con el término de un diente, sino también el término de lo que es, en este caso, la histología y la biomecánica. Y siempre me gusta a mí mencionar esa parte, que la biomulación abarca tanto universo de conceptos que es desde la bioquímica hasta la biomecánica, o sea, desde cómo está estructurado el diente en cuanto a morfología y evidentemente propiedades ópticas, hasta también, ¿verdad? La parte funcional del diente, en cómo debería funcionar de acuerdo a esas características del propio tejido. Y bueno, empezando también con empezar a centralizar los conceptos, biomulación, estamos hablando evidentemente de morfología completamente. ¿Qué tanto es el diente? ¿Cómo es la dentina? ¿Cómo es el esmalte? ¿No? Tenemos muchas referencias en artículos, sobre todo el doctor Pascal Mañé, el doctor Vasos, ¿verdad? Que tienen una secuencia de artículos precisamente con este concepto llamado bioemulación y le ponen cierto énfasis a cómo es el tejido, no nada más en cuestiones ópticas, morfológicas, evidentemente, sino también histológicas y funcionales.
Y me parece que hoy en día en la odontología, no nada más estética, sino restauradora en específico, tendríamos que tener muy arraigado y de lectura obligatoria estos artículos del doctor Vasos y el doctor Pascal. Y evidentemente la importancia de la morfología, ¿no? Para devolver la estética y por supuesto la función. En cuanto a propiedades ópticas, también son conceptos que debemos entender y yo creo que mucho más, con mucha más importancia en el sector anterior, porque si bien es cierto, los dientes no nada más son forma, ¿no? También son diferentes propiedades lumínicas que tienen los tejidos, que nos hacen tener ciertos efectos lumínicos los tejidos, ¿no? Por ejemplo, en específico el esmalte que si me voy a adelantar un poco, la verdad, que es lo que más tenemos errores al restaurar un diente anterior. Somos expertos en elegir el croma, somos expertos en elegir la saturación del color del diente, pero somos muy malos, desgraciadamente, para tomar el valor, que es precisamente lo que debemos considerar al restaurar un esmalte, precisamente. Y desgraciadamente es tan importante esta situación que nos cambia por completo muchas veces el resultado final de nuestras restauraciones. Entonces, fíjense qué interesante, inclusive entender al tejido dental, entender cómo tiene esos efectos lumínicos y es completamente ese concepto de propiedades ópticas, ¿verdad? En el cual sabremos incluso qué masa utilizar, sabremos quizá qué es la opacidad, qué es la translucidez y qué es la opalescencia. Son ciertos elementos que necesitamos nosotros poder elegir antes incluso de restaurar un diente. ¿Para qué? Para hacer biomulación, formar algo estético natural, ¿verdad? Y evidentemente, pues sus propiedades físicas, ¿no? ¿Cuál es el concepto físico? Pues entender sus módulos de elasticidad de los tejidos, entender que los tejidos se comportan de distinta forma, porque tendemos nosotros como odontólogos a ver al diente como unidad. Y el diente realmente, cuando nosotros estamos hablando de odontología y sobre todo en el área restauradora, tenemos que entender que a veces solo tenemos que restaurar esmalte. A veces tenemos que entender que simplemente tenemos que reemplazar una dentina. Y si yo no conozco estas propiedades físicas de los tejidos, pues evidentemente voy a cumplir, eh, digamos, a la mitad con un diagnóstico, ¿no? Porque no voy a saber ni siquiera por qué estoy indicando el material, ¿verdad? Y eso hablando en los múltiples materiales estéticos que tenemos infinidad hoy en día, gracias a Dios, para poder restaurar un diente, desde los polímeros hasta las cerámicas, ¿verdad? Entender por qué es por lo que estoy utilizando el por qué y por qué está indicado en cada situación clínica. Entonces, el término biomulación para mí es un concepto súper importante hoy en día en el tema de la rehabilitación, sobre todo estética, ¿verdad? Y precisamente pensando en esto, les voy a poner un videíto en el cual son unos videos que tiene en secuencia el doctor Javier Tapia, Wadix, el miembro del tema de biomulación. Son un grupo de odontólogos elite en donde hacen cosas increíbles con sus manos, con distintos materiales, saben aprovechar al 100% las propiedades ópticas, físicas y morfológicas del diente para poder biomularlo, obviamente condicionando esa parte, ¿verdad? Que al igual que estos conceptos que son completamente arraigados al diente, entenderlos para poder nosotros pasarlos a lo que es la odontología y en este caso específico a los materiales, ¿no? ¿Qué material emplear y sacarle el 100% de provecho a los materiales y poder hacer una mimética casi impredecible, ¿no? Casi completamente igual a lo que nos estamos nosotros refiriendo en la parte estética. Y esto es precisamente lo que hace el doctor con estas gráficas que me parecen súper bonitas. Miren. Bien, si pudieron ver el video, aparte de lo bonito que es, ¿verdad? Podemos entender que el diente no nada más es una unidad morfológica, ¿no? Tenemos distintos tejidos
que nosotros como restauradores tenemos que entender para saber cómo los vamos a rehabilitar. Ya decíamos, en cuestión morfológica, en cuestión de propiedades ópticas, evidentemente, y en cuestión sobre todo de propiedades físicas. Y esto tiene que ver, siempre lo he dicho, con el diagnóstico. Y el diagnóstico tan importante. Mencionaba yo al principio del comienzo de esta charla, mencionar que, pues, cómo es que elegimos el material restaurador para el paciente. Obviamente, abarcando el tema estético, que es el sector anterior, pues normalmente los pacientes nos buscan, ¿no? Para cumplir un requerimiento estético muy específico a veces, que puede ser forma, que puede ser color, y en fin, ¿no? Hoy en día tenemos estos tratamientos estéticos llamados carillas. Y pues el famoso diseño de sonrisa, que el diseño normalmente se vende como diseño cuando deberíamos estar vendiendo tratamientos, ¿no? El diseño solamente es un paso del tratamiento y las carillas son el tratamiento que debemos como tal venderles a los pacientes. Y muchas veces, ¿verdad? Cometemos el error de vender el tratamiento de acuerdo al material que vamos a emplear, en donde muchas veces hacemos venta de tratamientos como si fuéramos un restaurante, desgraciadamente, en donde vendemos, no sé, si te voy a hacer una carilla, tengo de dos tipos, ¿no? Tengo de resina y tengo de cerámica. Pues evidentemente le estamos dando a elegir el material restaurador al paciente cuando pues el paciente a veces no tiene ni idea del por qué se debe de usar uno y por qué se debe de usar otro. Por supuesto, no tiene ningún tipo de idea del concepto de bioemulación, que es lo que nosotros estamos buscando y desarrollando, y por eso tanta investigación como estos monstruos, como el doctor Vasos y el doctor Mañé. Y gracias a esta secuencia de artículos, ustedes van a encontrar una serie de doctores que han estado enfocados completamente al recrear un diente con todos estos conceptos que acabamos de abordar. Y hablando un poquito más allá, ¿verdad? De la parte diagnóstica, entender las propiedades físicas de los tejidos individualmente nos podrá dar mucha pauta de un diagnóstico más certero en el cual nosotros podremos completamente indicar un material en cada caso clínico. No es como que el paciente si quiere carillas de resina se les vayan a hacer porque él quiere. Necesitamos nosotros, ¿verdad?, hacer cierto estudio previo para nosotros poder decir si sí realmente está indicado ese material en su caso o, ¿verdad? Tenemos que usar otro tipo de técnicas y otro tipo de materiales para poder, pues obviamente, de alguna manera solventar todas sus exigencias estéticas del paciente. Y de ahí viene precisamente la propiedad física, entender al esmalte, ¿verdad? El esmalte, qué propiedad física tiene. Yo siempre en los cursos que tenemos de manera presencial, en los diplomados, mencionamos, ¿verdad?, que el diente específicamente tenemos el error de entender al esmalte como el tejido más resistente del cuerpo humano. Muchas veces nos compramos esa idea desde la licenciatura. Y les pongo siempre el ejemplo, ¿no? Yo pues soy de Ciudad de México, trabajo aquí en Ciudad de México y trabajo en un noveno piso. Y el edificio aquí se mueble terrible cuando hay un temblor. Pues obviamente nos da miedo y demás, ¿verdad? Pero nos ponemos nerviosos. Pero en el fondo, cuando uno hace conciencia, entendemos que es preferible, ¿verdad? Que el edificio se mueva. Yo soy muy fan incluso de un arquitecto que es muy viral en TikTok que precisamente menciona muchas cosas que yo la verdad hago la analogía con la ontología y creo que tendríamos que tener muchas de esas bases en cuestión de estudio del suelo que vamos nosotros a levantar, ¿verdad? Porque a veces tenemos que levantar edificios adhesivos en los cuales valorar el suelo es fundamental. No es lo mismo pegarse a dentina que esmalte, no es lo mismo pegarse a dentina superficial que profunda. Entonces, cada tejido tiene un protocolo incluso distinto y eso tiene que ver con el diagnóstico completamente. Y hablando evidentemente del 90% de la odontología que se ejerce, pues es completamente adhesiva. Entonces también eso recae mucho en la responsabilidad del clínico. Y precisamente volviendo al tema del edificio, pues si se mueve el edificio, yo estaré más tranquilo porque yo sabré que entre más movimiento tenga ese edificio, menos probabilidad de que se caiga porque les comento, nos compramos la idea de que
que la parte de dureza es igual a resistencia, cuando no tiene nada que ver una con la otra. Y la respuesta aquí está precisamente con este tejido tan hermoso llamado esmalte. El módulo de elasticidad es precisamente un dato importante para nosotros valorar con qué material podemos reemplazar el tejido que se ha perdido. En específico, en este caso en el esmalte, podremos ver que el módulo de elasticidad está muy por arriba. O sea, ¿qué te está dando este dato? 80 gigapascales te está diciendo que el esmalte es sumamente duro, sumamente duro. Pero recuerden que dureza no es igual a resistencia. Y eso es lo que nos da el siguiente dato que se dice llamar resistencia máxima a la tensión. Mientras uno evalúa qué es el módulo de elasticidad, qué tanta dureza tiene el tejido, el otro evalúa qué tanta resistencia tiene este tejido, a pesar de que es duro. No sé si me sigan, pero aquí está el dato completamente. Resistencia máxima a la tensión son 10 megapascales. Cuando un módulo de elasticidad te está diciendo qué tan duro es el tejido y qué tan elástico puede ser, ¿sale? Y el otro dato te está diciendo que la resistencia a esa flexión, cuánto va a aguantar hasta antes de tener una fractura inminente, y son 10 megapascales. Para ponerlos en contexto, 80 gigapascales, un gigapascal, para hacerlo más sencillo, son 1000 megapascales. Estamos hablando de 80.000 megapascales. Comparado con la resistencia de este tejido, es absolutamente muy débil el tejido, ¿sí? Y pues obviamente, a pesar de que este tejido es muy, muy lindo, es muy translúcido, ¿verdad? Que esas son propiedades ópticas meramente, podemos ver que en sus propiedades físicas el tejido no tiene tanta resistencia como nos hicieron esa mención quizá en la licenciatura, ¿no? Que es el tejido más resistente del cuerpo humano y no es así. Y ustedes van a evaluar eso a continuación, porque si yo hablo de diagnóstico y si yo tuviera una pérdida solamente de esmalte en un diente, yo tengo que eventualmente saber las propiedades físicas de ciertos materiales restauradores para que estos puedan ser iguales o lo más semejantes al tejido perdido. Y en específico, si nos ponemos a preguntarnos esto, pues qué tejido, más bien qué material, perdón, sería lo más parecido a este tejido. Y pues a lo mejor pensaríamos en cómo es el tejido, ¿no? A lo mejor pensaríamos si el esmalte pues es como un vidrio literal y el vidrio no es nada resistente. Y dentro de los vidrios podríamos pensar quizá en una cerámica. Pero pues bueno, como toda la evolución de la ontología, sabremos, ¿verdad?, que hay diferentes tipos de cerámica y también eso viene como una exigencia todavía más grande para el clínico, porque no te vas a volver nada más dentista. Hoy también tienes que volverte incluso un poquito esa parte científica, ir más allá de nada más saber qué tipos de cerámicas existen, sino también ir más allá de las propiedades físicas, a cosas más técnicas. ¿Para qué? Para poder hacer biomodulación, que sería lo ideal, ¿no? Si yo quiero que un diente devuelva la función como la que estaba antes de haber sido dañado o antes de haber perdido cierto tejido, pues tengo que entender que lo tengo que reemplazar con algo, en este caso con un material que pueda funcionar más o menos de la misma manera. Entonces, por eso es muy importante hoy en día, como clínicos, tener estos datos de memoria prácticamente, ¿sí? No nada más decir, bueno, el diente está obviamente compuesto por esmalte, por dentina, ¿verdad? Sino también saber de qué está compuesto el esmalte solo y de qué está compuesta la dentina solo. Y solamente así podremos entender lo que estamos haciendo. La bioquímica y la química en particular te va a dar todas las respuestas a tu diagnóstico y por ende a tu plan de tratamiento. Entonces, volviendo al ejemplo, si yo hubiese perdido solamente este tejido, ¿cuál sería en este caso el material ideal para reemplazar? Y eso se vuelve el término biomimética, que está pues obviamente muy de moda, pero no lo confundamos. Biomimética es el reemplazo con materiales precisamente a los tejidos que eventualmente perdimos. Y biomolar es completamente arraigado al conocimiento del diente. ¿Realmente conocemos al diente como para poder restaurarlo? Yo creo que esas preguntas tendríamos que hacernos todos antes de someter al paciente a un tratamiento.
¿vale? Y volviendo y alineándonos con ese tenor, pues ustedes pueden ver aquí los datos, ¿no? La cerámica feldespática es el material mucho más parecido de todos los materiales que tenemos a disposición al esmalte, con un módulo de elasticidad de entre 60 a 70 gigapascales. A lo mejor no es igual, pero se acerca muchísimo al esmalte natural. Y a la resistencia máxima a la tensión, inclusive es mucho más que el esmalte natural, es mucho más resistente. ¿Por qué? Porque es mucho menos duro, ¿sí? Entonces recuerden, doctores, la dureza no es igual a resistencia. Entonces la resistencia máxima a la tensión de un feldespato son de 25 a 40 megapascales. Esto tiene que ver, obviamente, hasta los tipos de producción que se someten a estas cerámicas. No es lo mismo una cerámica fresada a una cerámica aditiva. Y precisamente vamos a hablar de este concepto llamado sustractivo, ¿verdad? Y aditivo. ¿Cuál es el problema que tiene este tipo de material que a pesar de ser muy lindo, ¿verdad? A pesar de ser muy estético, que sí es muy frágil, pero una vez cementado en una carilla, pues tiene una resistencia muy por encima de un esmalte natural. Para que no les dé temor, por ejemplo, cementar una cerámica feldespática. Aunque el temor yo creo sería en el proceso, no que se vaya a fracturar después de que hayan sido cementadas. En el proceso sí, porque es muy frágil la cerámica. Pero en este tema no me interesa mucho eso, sino más bien el tema sustractivo. Estábamos hablando de que para hacer este tipo de tratamientos, estamos hablando de que necesitamos haber tenido una pérdida de tejido. Estamos hablando específicamente del esmalte. Si yo perdí ese esmalte, necesito reemplazarlo con algo igual o parecido y en ese tenor tendría que ser el feldespato. Pero tiene este problema, que para yo colocar un feldespato en boca, yo necesito una vía de inserción. Y esa vía de inserción se necesita hacer sustractivo, o sea, un desgaste. Y hay que llamarlo como es, doctores, es un desgaste. No es un pulido, no es digamos, no maquillemos el daño real que le estamos haciendo a un diente. ¿Por qué es eso? Es un daño. Un daño que puede estar indicado o no puede estar indicado. Esa es la gran diferencia. Pero al final del día estás haciendo un desgaste. Si es mínimo, ok, pero es un desgaste al final. Y eso, para muchos de nuestros pacientes hoy en día que están súper informados, puede ser un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque no plantean hacerse desgaste para hacerse una estética, ¿vale? Y en ese tenor, pues hay que hacérselo saber al paciente. Para muchos, de hecho, las carillas es un sobretratamiento. ¿Por qué? Pues porque tienes que hacer un desgaste en el diente y eso, pues la verdad, es la realidad, ¿vale? Entonces, para hacer estos tratamientos necesitamos ser completamente sustractivos. Pero sí, si bien es cierto, hablando de este desgaste, pues hay de desgastes a desgastes, ¿verdad? Un desgaste controlado puede ser lo indicado para, por ejemplo, una fractura. Un desgaste controlado puede ser un tipo de anclaje de inserción para donde los pacientes ya perdieron mucho esmalte. ¿Cuáles son esos casos? Pues pacientes adultos, pacientes que están hable y hable y hable y hable, por ejemplo, pues evidentemente el roce de la mucosa interna del labio sobre el esmalte natural va a ser un desgaste, pues obviamente que esto va a pasar un tiempo. Por eso a lo mejor unas carillas para un paciente de 40 años podrían ser indicadas, ¿sale? Podrían ser indicadas. Por eso hay que hacer un diagnóstico muy certero, muy certero. No es como que el paciente nos diga, yo quiero carillas de cerámica o yo quiero carillas de resina, ¿sí? No es que nos diga, es que yo no quiero que me desgastes mis dientes, doctor, pues ni siquiera sabemos si su caso en específico necesita desgaste. No es que queramos desgastar por desgastar. Muchas veces la dinámica labial es la que nos va a determinar si nosotros vamos a ser sustractivos o aditivos. Y en ese tenor es en base a nuestro diagnóstico. Y el responsable de esto es completamente el clínico, no el paciente. ¿Sale? Eso hablando de un esmalte. Hablando de una dentina, viendo estos dos tejidos que son los que más restauramos en odontología, pues también tenemos que saber sus propiedades físicas. Y su módulo de elasticidad de la dentina, lo vemos mucho en posteriores, porque es lo que más reemplazamos en posteriores, es de 12 a 14 gigapascales. O sea que es muy flexible el tejido.
Es la analogía del edificio que les comentaba. Nuestro edificio se mueve muchísimo, pero pues estaré tranquilo porque sé que no se va a colapsar. Y flexibilidad, doctores, sí es igual a resistencia, ¿sí? Vean la resistencia máxima a la tensión de esta dentina, son 105 megapascales. ¿Cuán más resistente es que el propio esmalte? ¿Será que ese concepto que nos decían que el esmalte es el tejido más resistente del cuerpo humano? Tendríamos que cuestionarnos lo siguiente: ¿será que su resistencia que nos hablaban en la licenciatura era por esa dentina que hay debajo? Porque veíamos el diente como unidad, doctores, no como por separado. Pero nosotros no restauramos dientes completos. Eso es lo que necesitamos analizar. Restauramos parte del tejido dental y ahí tendrás que determinar qué tejido perdí más, esmalte o dentina. O en el caso de la estética, ¿no? Si mi diente está íntegro, ¿qué voy a restaurarle, no? ¿Con resina o con cerámica? Y resina, hablando ahorita de la resina, ¿verdad? Es el material ideal para hacer un reemplazo dentinario. Pero doctor, estamos hablando de carillas, donde un diente está completamente íntegro, en teoría. Entonces, ¿puedes colocar resina encima de esmalte? Por supuesto que sí, porque su resistencia está con los dos tejidos completos, ¿sale? Completos. Y bueno, el esmalte, perdón, la dentina es el tejido más similar a la resina, en donde las resinas que tenemos en el mercado están más o menos en promedio, todas las que ustedes pueden encontrar allá afuera, entre 10 a 20 gigapascales. ¿Cuál van a reemplazar dentina? Pues precisamente la que más se apegue, y esa es nuestra tarea como clínicos. Y es ahí donde yo soy más incisivo. Ya vieron que sí necesitamos saber de materiales dentales para saber qué tejido vamos a indicar. Y eso es diagnóstico, doctores. Eso es diagnóstico. La resistencia máxima de la tensión es de 40 a 60 megapascales en la mayoría de las resinas. Entonces, fíjense bien, hasta la dentina es mucho más resistente que nuestros composites. Entonces, conclusión, cuiden su dentina. ¿Sale? Cuiden su dentina. ¿Cuál es lo favorable de estos tratamientos estéticos en la cuestión resinosa? Que son 100% aditivos. ¿Y qué creen, doctores? El 94 al 96% de los tratamientos estéticos que nosotros tenemos en consulta son aditivos, no sustractivos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que estamos haciendo, doctores, sobre tratamientos cuando podemos nosotros cumplir las exigencias estéticas de nuestros pacientes sin ni siquiera tocar el esmalte, ¿ok? ¿Y cómo lo voy a saber? Para eso es esta charla, ¿sí? ¿Cómo saber cuándo soy aditivo? ¿Cómo saber cuándo soy sustractivo? Creo que todos aquí son dentistas, ¿verdad? Y creo que ustedes saben lo que corresponde a hacer una carilla de cerámica. Un patrón de inserción de un elemento cerámico conlleva un desgaste. Y creo que nadie de aquí se haría carillas a no ser que lo tengan indicado. Creo que todos deberíamos promover, en este caso, no desgastar los dientes, porque en la mayoría de los tratamientos son completamente aditivos, no sustractivos. Y si el paciente quiere este tipo de tratamientos, ¿por qué no comenzar con un ciclo restaurativo más conservador? ¿Sí? ¿Por qué no comenzar con ello? Y si ustedes saben lo que es un ciclo restaurativo, es lo que va a seguir un material, ya sea resina, cerámica o el que ustedes quieran, no es permanente en boca. Va a tener que tener un recambio. ¿Y por qué no comenzar con algo aditivo antes de algo sustractivo? Pero ojo, no todos los casos se pueden hacer con aditivo, aunque esté ese 6% presente, son los casos que necesitan ser sustractivos, ¿vale? Y ahorita vamos a determinar cómo. La respuesta es cómo podemos hacer, perdón, este tipo de diagnóstico. Y la respuesta, autores, es muy fácil, porque lo han visto hasta en sus clases de prostodoncia. Sus clases de prostodoncia. Y esto se llama análisis facial y dentolabial. Ustedes seguramente recordarán que hace unos 5, 7 años, quizás hasta 10 años,
estuvo el boom del DSD, ¿no? El diseño digital de sonrisa. Hoy en día, doctores, estamos hablando que 10 años pudiese ser algo, pues ya de hace tiempo, ¿no? Pero no olvidemos que la odontología está avanzando en pasos agigantados y lo que, por ejemplo, hoy diseño digital ya se está incluso quedando atrás, doctores. Cuando tiene solamente más o menos 10 años de que salió, a hoy día estamos hablando que las tecnologías nos están absorbiendo en nuestra rama abruptamente, ¿no? Lo vemos con los escáneres, lo vemos con los famosos Exocad, lo vemos con las carillas, que hoy día tú puedes hacer tu planeación completamente digital y en tercera dimensión. Lo vemos con los escáneres faciales, que hoy día también tenemos el acceso a ellos. Entonces, el diseño digital de sonrisa lo vemos no solo como una implementación en tu protocolo, que si bien es cierto lo se hace, sino más bien como un entendimiento de los conceptos de por qué se hace lo que se hace, ¿sí? Yo tenía un doctor, mentor mío, que seguramente lo conocen, que se llama el doctor Rodrigo González. Y él precisamente en muchas de nuestras pláticas y mentorías que tuvimos con él, mencionaba que no te aprendas conceptos por aprendértelos, porque estamos como muy acostumbrados a aprendernos protocolos, cuando el día de mañana el protocolo ya cambió. Y lo vemos precisamente con el DSD. Este protocolo DSD, pues ya no se hace tan comúnmente, pero si lo hacemos, vamos a tener una herramienta fundamental de diagnóstico. Y eso es porque lo enseñamos, ¿vale? El DSD tiene conceptos de prostodoncia, como les comentaba. No sé si se acuerdan ustedes, pero en prostodoncia checábamos un análisis facial de nuestros pacientes completamente desdentados, en donde revisábamos su nuevo plano oclusal, que estuviera acorde con su plano pupilar, y después de haber hecho eso con un rodillo con cierta altura, ¿verdad? Nosotros enfilábamos dientes. ¿Para qué? Para poder tener una referencia facial de nuestro paciente y obviamente dentolabial. Entonces, fíjense qué interesante, el diagnóstico con diseño de sonrisa viene de prostodoncia, completamente viene de prostodoncia. Y todos estos conceptos de prostodoncia primero fueron implementados en lo que hoy conocemos como diseño digital de sonrisa y lo que hoy conocemos como el famoso Exocad y el diseño digital en 3D siguen siendo exactamente lo mismo, solo con las grandes ventajas, ¿verdad? Que podemos nosotros voltear los archivos, inclusive unificarlos, ¿verdad? Con otros ciertos archivos como lo es una tomografía, donde podemos ya evaluar la articulación. Entonces, el avance de la ontología está creciendo abruptamente. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros como clínicos, aparte de entender los materiales dentales, aparte de entender al diente, es también meternos a esta parte de tecnología, porque yo le calculo que en unos 5 años de doctores vamos a estar todos teniendo nuestro escáner ahí a un lado, porque ya toda la ontología se va a digitalizar. Piensan que lo analógico no va a dejar de ser. Y yo también creo lo mismo, pero creo que tenemos que nosotros adaptarnos en este proceso de digitalización, porque si no nos vamos a quedar obsoletos. Evidentemente sin perder las bases analógicas, que es súper importante, pero ya irnos metiendo a lo digital porque, o sea, de hecho lo que están aprendiendo en licenciatura, salen los chicos al mundo real y pues se dan cuenta que se están haciendo cosas completamente diferentes a lo que se hicieron. Y por eso es la educación continua, doctores. Y reiterando esta parte del diagnóstico, ¿cómo es que podemos utilizar estas herramientas? No nada más de venta, sino cómo podemos utilizarlas a nuestro favor como clínicos para hacer un plan de tratamiento adecuado. Y precisamente eso es diagnóstico. Y lo que yo enfatizo mucho en este análisis facial es el dentolabial. El análisis dentolabial, doctores, es para mí más importante que la carota del paciente, porque los labios son el marco, ¿verdad? De toda tu arte que vas a hacer, ¿verdad? Que es tu pintura, por así decirlo, tu óleo. El marco es lo que va a hacer lucir bien a a esa sonrisa nueva, a ese diseño nuevo, para cumplir las exigencias del paciente.
Y estas son las fotografías que yo desempeño en el consultorio, aparte de las que ustedes seguramente ya conocen como protocolo de análisis facial, son estas dentolabiales. No me faltan en mi protocolo porque me dan muchísima información. Y esa información es solamente la más importante para mí de esa información es dónde vamos a ubicar esos centrales. Esos centrales que son los protagonistas de una sonrisa, esos centrales que van a ser completamente la guía para determinar mi nuevo plano oclusal, que tiene que estar correlacionado completamente al bipupilar. Va a colocarse los dientes centrales entre esos labios. Por eso la dinámica labial termina siendo el marco para posicionar los centrales en una posición correcta. Porque si yo no los pongo en una posición correcta, por muy bonita que esté la carilla, por muy estética, maquillada, brillosa, forma, color, translucidez, opacidad y toda la estética que quieren, si no la ponemos en una posición correcta dentro de los labios, estamos destinados al fracaso. Y seguramente lo han visto, doctores. En Instagram hoy en día, mucho doctor ya tiene la facilidad de subir fotografías que me parece una maravilla, pero no es lo mismo tomar una fotografía con el diente aislado y la carilla hermosa, sino hasta que haces match con tu macroestética. ¿Y qué es esa macroestética? Pues toda la carota del paciente, pero fundamentada en este tercio que se llama tercio inferior de la cara, que tiene que ver todo con los labios. Esta microestética tiene que hacer match con la macroestética. Por eso es tan importante para mí los labios, en específico los labios. Y si no me creen, vean toda la información que podemos obtener solamente con ese protocolo fotográfico que vieron hace un momento de los labios. Con ese simple protocolo que pues no les va a tomar una vez que dominen la foto, ¿verdad? No les va a tomar más de 10 minutos. Podemos ver la exposición del diente en reposo, si la línea interincisal está junto con la línea media, si están haciendo match o no, la línea de la sonrisa, si el pasillo labial es adecuado, si el plano oclusal en este caso con la línea comisural están bien establecidos, seguramente tenemos un match con la bipupilar. Entonces, ¿cuál es el objetivo final, según Fradiani, de este tipo de información y protocolo fotográfico? Lo que les mencionaba, colocar los centrales en una posición correcta. ¿Para qué? Para que la microestética haga match con la macroestética. Entonces, no se les olvide, doctores, los labios también tienes que tener un protocolo fotográfico para tener nosotros unos límites de dónde voy a colocar el diente y dónde no lo voy a colocar. Es tan importante estas fotografías que son las que nos determinan si el diente lo vamos a alargar hacia incisal o bien hacia cervical. Y aquí entra otra cuestión. Es como cuando venden un diseño. Nos lo preguntan mucho, por ejemplo, los pacientes, doctor, ¿cuánto sale un diseño de sonrisa? Pues el diseño pues, está barato, está en 1,800 porque es un diagnóstico, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros es tratamientos odontológicos. De acuerdo a ese diseño de sonrisa, tú puedes eventualmente tener 2, 4, 6, 8, 10 carillas. Y no nada más eso es lo importante, sino qué tal que necesitas un recontorneo gingival, que casi todos lo necesitan. ¿Qué tal que necesitas un alargamiento de corona? Eso evidentemente se incrementa un presupuesto y eso te lo da tu diagnóstico, doctores. Para tú poder ejercer un plan de tratamiento, una vía de tratamiento, necesitas sí o sí este diagnóstico de análisis facial y dentolabial. Podrá incluso tener el doctor el análisis facial, pero si no tienes el dentolabial, para mí tienes el 50% de la chamba. Y es un volado que te puede quedar bien o que te pueda quedar mal. Y reitero, por ejemplo, esas fotos de Instagram, no es lo mismo ver el diente con aislamiento, cómo se cementa, son fotos muy bonitas, muy hermosas, pero si no hace match con la macroestética, sirve de poco poner un antes y un después de los labios, ¿sale? Perdón, con aislamiento. A mí lo que me importa es precisamente los labios, que esos labios se vean completamente bien en dinámica y que a su vez eso haga match con la macro, que es la carota del paciente, ¿va? Y una de las fotografías que a mí me encanta
compartir, y de hecho tenemos mucho en común con el doctor Alex Jiménez, es esta fotografía. Esta fotografía, la línea que ustedes ven en blanco, es lo que llamamos línea húmedo-seca. ¿Qué es esta línea húmedo-seca? Bueno, pues si bien es cierto, es el término de la mucosa interna del labio, en donde se comienza a ver un tejido queratinizado. Por eso es que tenemos una línea limitante, en donde, digamos, internamente a la línea va a ser mucosa y externamente a la línea ya va a ser un tejido más queratinizado, que pues evidentemente es el que está expuesto al medio, ¿no? Entonces, por eso es húmeda la mucosa y seca la piel del labio, ¿no? Y en ese caso, para mí esta foto me dice mucho precisamente lo que veníamos hablando, que es el diagnóstico. ¿Cómo voy a saber si mi paciente está destinado a un tratamiento aditivo o cómo voy a saber si mi paciente está destinado a un tratamiento sustractivo? Independientemente de lo que él quiera. No sé si me siguen. Nosotros como clínicos somos los que seguimos el patrón de qué material es el indicado en su caso, ¿ok? Y pues ojalá que todo sea aditivo, ¿verdad? Y justamente aquí es donde evaluamos. Si se dan cuenta en esta fotografía, en sentido cérvico-incisal, nuestro límite es precisamente el labio inferior, ¿sí? Si tú te excedes de ese límite en sonrisa, sonrisa emocional, ¿ok? Porque tenemos también la famosa sonrisa fingida, que es la sonrisa social, que es donde realmente no estamos exponiendo bien nuestra dinámica, porque hasta eso tenemos que educar al paciente en cómo sonreír. Y a veces cuesta trabajo porque los pacientes que normalmente tienen una exigencia estética es porque a lo mejor tiene algo que no le gusta a su sonrisa. Y si algo no le gusta de su sonrisa, seguramente, ¿verdad? Seguramente se esconde al sonreír, seguramente cambió su dinámica labial para esconder esa parte de su sonrisa que no le gusta. Entonces, inclusive hay que entrenar a los músculos, hacer ejercicios con globos para que el paciente pueda devolvernos una sonrisa emocional, o sea, una sonrisa natural. Y eso lo vamos a determinar hasta que no hacemos un análisis, ¿sí? No nos acostumbremos a ver el paciente con signos de PES, de prepa. No, doctores, necesita hacer un diagnóstico previo y es muchísima fotografía. Esta fotografía es una de las claves que les comento. Mi límite cérvico-incisal, hacia dónde me voy a alargar hacia incisal, es precisamente mi labio. Si en mi sonrisa emocional, ese borde en mi mock-up, en mi diseño que yo ya hice, está haciendo presión sobre el labio, quiere decir que estoy excediendo el largo y no me tengo que alargar hacia incisal. Seguramente me voy a tener que alargar hacia el cervical. Y ahí es donde empezamos en nuestro plan de tratamiento. Ah, ok, son 6 carillas, ¿sí? Y necesitamos aparte un recontorno gingival. Y es donde sondeamos. Ah, de acuerdo a su sondeo, este paciente no nada más es un recontorno gingival, seguramente es un alargamiento. Podremos hacer sonrisas metiendo la mano. Sí, y muchas de esas veces también nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Tú no estás de alguna manera listo para someterte a un tratamiento de carillas. A lo mejor necesitas ortodoncia, ¿verdad? A lo mejor necesitas la cirugía, a lo mejor necesitas, aparte de tus carillas, todo esto. Y el tratamiento, en lugar de ser corto, como muchas veces lo creen los pacientes, termina siendo larguísimo, ¿sí? Ese es un límite, el incisal. El otro límite es en cuanto al volumen vestibular. Si tus dientes, como lo están viendo en esta imagen de tu paciente, están muy al ras de esta línea, ¿verdad? Si tú haces adición, o sea, si tú le indicas un material resinoso que es aditivo, lo único que estás haciendo es proyectar el labio superior hacia un volumen más grande. Y son esos pacientitos que parecen caballitos. ¿Por qué? Porque lo único que hicimos es, de alguna manera, aventar el volumen del labio hacia adelante y recrear una sonrisa mucho más tosca. Ese tipo de pacientes, doctores, está completamente destinado a una sustracción. Si yo quiero hacer carillas en este tipo de pacientes donde su límite labial de la línea húmedo seca, ahí están los dientes, yo necesito hacer sustracción. Sí,
Pero si en diferencia a este caso están como lo ven en este diente, yo por ejemplo si evalúo este diente lo vamos a hacer juntos. Si ustedes ven el 23 está excedido de la línea húmedo seca. Ese diente está destinado a ser sustractivo, ¿sí? Porque no hay manera de yo poner más material, pues esto se va a hacer un volumen y voy a aventar el labio superior hacia adelante. El lateral está muy al límite, son menos de 1 milímetro. También es sustractivo, ¿vale? Pero si evaluamos los dos centrales, aquí sí pudiéramos ser aditivos, o sea, solamente agregar material. ¿Hasta qué límite? Precisamente hasta la línea húmedo seca. Y si nos vamos de ahí hasta el 13, podemos ver que también está muy limitante hasta la línea húmedo seca, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que este paciente en 3 dientes de 6 es sustractivo, ¿sí? Entonces, aunque yo quiera hacer adición, si yo hago adición, estoy cometiendo un error en su dinámica labial y el resultado microestético no va a ser match con el macroestético. Este tipo de paciente sí se tiene que someter a carillas o carillas cerámicas o ortodoncia. Y la verdad, en la mayoría de los casos que llegan a consulta, la mayoría los mandamos a ortodoncia, doctores. Y después de la ortodoncia, yo digo, ya estoy listo para las carillas, ya estás listo, vamos a hacerte tu tratamiento. Y yo, tristeza, me quedo sin ingreso porque ya se quedó feliz con la ortodoncia. Pero yo también me quedo feliz, doctores, porque no hacemos sobretratamientos. De 10 pacientes que vienen a buscar carillas, a uno solo se las hago. Ese es más o menos el porcentaje de tratamientos para la estética anterior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso es lo que yo promuevo. Si tú quieres aprender a hacer carillas, te tienes que hacer primero experto, ¿verdad? Haciendo carillas de resina, pues, aditivas, en el comienzo de un ciclo restaurativo, no ser sustractivo. Si el paciente necesita ser sustractivo, ok, entonces o le comentas o lo mandas a ortodoncia, ¿sí? Y después de tener eso, digamos, un requerimiento estético funcional bien establecido, pues a lo mejor entonces tú sí podrías después colocar las carillas aditivas seguramente, pero siempre promover hacer carillas de resina. Y miren, en este tema de biomulación, ya como serpiente, quiero que juguemos un poquito. ¿Qué material creen que se empleó dentro de la biomulación? Estos dientes superiores, sobre todo, superiores. ¿Qué material creen que se empleó? Yo sé que no me van a responder, si lo quieren poner en el chat, lo pueden poner, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hacer este ejercicio. A lo mejor es un material, a lo mejor no es un material, no sé qué opinen ustedes. Son dientes naturales, son carillas de cerámica o son carillas de resina, no sé. O este otro caso, mire, ¿qué material está empleado o qué tal que no está empleado, verdad? ¿Qué opinan? ¿Qué material creen? ¿Naturales, cerámica o resina? Ahorita voy a leer todas sus respuestas en el chat, ¿vale? O estos dientes, que fue la portada ahorita del comienzo de la charla. ¿Qué consideran? Si fueron naturales, ¿verdad? Si son de resina, si son de cerámica. Y esto, doctores, precisamente es biomodulación. Son 3 casos distintos, ¿verdad? Con 3 situaciones clínicas distintas, donde vean, para mí los labios son súper importantes y pues de alguna manera adivinar para un clínico qué material es. Nosotros estamos entrenados clínicamente en nuestros ojos, ¿verdad? Pero el paciente no. El paciente tiene que buscar la estética en cuanto a biomodulación. Y no sé si le atinaron ahorita que leamos un poquito las respuestas en el chat. Pues estos dientes son naturales. Estos son cerámica, el de espática y esto es resina, ¿vale? ¿Cómo poder llegar, parecer, si se dan cuenta, la cerámica, hay maestros de cerámica feldespática, pero nosotros podemos hacer casi los mismos resultados que un diente natural con resina? ¿Cuál es la clave, doctores? Saber conocer al diente, la bioquímica a la biomecánica. Esa es la clave de todo, saberlo, conocer.
Y esta diapositiva que están viendo ustedes aquí es lo que yo les pongo precisamente a mis pacientes que buscan carillas. Eh, Les pongo el cuestionamiento, ¿qué sonrisa te gusta más? ¿La del lado izquierdo o la del lado derecho, verdad? Porque gracias al Instagram también tenemos buenas cosas por las redes sociales, pero también tenemos malas cosas con las redes sociales. Y entre esas malas cosas es precisamente, pues de alguna manera, copiar tendencias, ¿no? Y estas tendencias, pues son, pues lo que hoy día vemos, ¿no? Que son dientes cuadrados, dientes blancos, sin textura, dientes blanco refrigerador, le digo yo, a dientes, por ejemplo, más estéticos, más bioemulación, o sea, eso es lo que nosotros debemos estar entrenados, ¿no? A devolver pues la naturalidad de un diente. Que van a ver mucho mercado allá afuera que buscan precisamente su imagen que ustedes ven del lado derecho. Pero ¿qué corresponde esto? Pues evidentemente lo que busca el paciente. Yo también he tenido pacientes que me dicen, doctor, es que yo sé que usted hace cosas increíbles y no se ven casi, nadie las nota, pero yo quiero que me las vean, ¿no? Yo quiero que me las vean. Quiero que vean que tengo dinero y quiero que vean que están blancos y son artificiales mis dientes. Entonces, bueno, así como habrá de ese tipo de mercado, también habrá otro mercado que busca algo que se vea igualito a su diente. Por ejemplo, un Central Match, o a lo mejor pacientes que evidentemente sí buscan cambiar un poco la forma de sus dientes después de ortodoncia, pero conservando su propio color. Entonces, son los retos más padres que vamos a tener en consultorio. ¿Y cómo podemos obtener estos resultados? Otra vez, entendiendo al diente, ¿sí? Y el diente, doctor, es entenderlo en morfología. Ya vimos las propiedades físicas del diente, ahora estamos viendo las propiedades morfológicas del diente. Y en cuanto a estas propiedades morfológicas, se divide en cuatro partes, lo que llamamos contorno, anatomía primaria, secundaria y terciaria. ¿A qué corresponde el contorno? Todo lo que ustedes ven, precisamente lo que llamamos forma del diente, que puede ser oval, que puede ser rectangular, que puede ser triangular, eso es contorno, ¿sale? ¿Qué es anatomía primaria? Todos los ángulos de transición. Son esas formas de, sobre todo se ven más en los lóbulos de crecimiento, pero sobre todo en esas áreas más expuestas de esmalte, o sea, más voluminosas, más convexas del esmalte, que cuando evidentemente llega un reflejo de luz, son lo que más se ilumina. Y son esos contornos que ustedes ven en color amarillo. Y de acuerdo inclusive la forma, a esto le llamamos, perdón, personalización del tratamiento. De acuerdo a la forma, inclusive va a ser la macrotextura y la microtextura. Si tú ves carillas que están sumamente planas, si tú le das textura, doctor, va a ser completamente otro tipo de tratamiento, sumamente mucho más natural. Y muchas veces me preguntan, doctor, ¿qué es más importante? ¿La forma, el color o la textura? ¿Qué creen que es mi respuesta, doctores? No es ni el color ni la forma, es la textura. Si tú quieres un cambio radical a tu carilla, tienes que aprenderte estas cuatro partes de la morfología. Forma, que corresponde al contorno, anatomía primaria, que corresponde a los ángulos de transición, macrotextura, que son las depresiones de las uniones de los lóbulos de crecimiento, y por último, anatomía terciaria, la microtextura. Esas líneas que se ven en algunos dientes, sobre todo los más jóvenes, ¿verdad? Si nosotros vemos los dientes de los niños, sobre todo en formación, en este proceso de erupción de los dientes recién erupcionaditos, fíjense bien en la textura y está súper marcada. ¿Cómo es que la vamos perdiendo? Precisamente el envejecimiento de un diente está preestablecido, ¿verdad? Por el contacto y el roce del habla, ¿sí? De la mucosa del labio inferior, del labio superior. Y es donde estamos, hable y hable y hable, y el labio está contacte, contacte, contacte y rozando. Eso hace que el grosor de nuestro esmalte cada vez se vaya adelgazando. Por eso es que los dientes empiezan a lucir primero más saturados en color, o sea, más amarillos. ¿Por qué? Porque a mayor grosor de tejido, mayor opacidad. A menor grosor de tejido,
mayor translucidez, dando como resultado que el tejido interno se exponga, ¿verdad? Se haga ver. ¿Y cuál es el tejido interno? Pues la dentina. Entonces, no puedes hacer una macrotextura y una microtextura en un paciente de 65 años, ¿verdad? A eso le llamamos personalización del tratamiento, de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo al género del paciente, de acuerdo inclusive a los requerimientos estéticos de él, podemos nosotros de alguna manera llevarlo de la mano para que él elija la mejor opción, ¿no? Inclusive en cuanto a color, a un paciente de 60 años no le vas a poner un BL3, por ejemplo, ¿verdad? Que hay quienes lo piden, pero volvemos a esta parte de bioemulación, buscamos bioemular al diente, hacerlo ver lo más natural posible, ¿ok? Entonces, aparte de morfología, la verdad a mí me parece de una importancia muy alta, muy, muy alta. La otra parte que es la propiedad óptica, que para entender al color, doctores, yo creo que nos necesitaríamos fumar un churrito, porque pues son filosofías mafufas de percepción, ¿verdad? Pero súper importantes, ¿eh? Y en esa parte, pues entender al diente corresponde a entender a los tejidos, volvemos a lo mismo. Y entender al tejido en cuestión óptica es entender la luz que está sometida ese tejido dental. Si yo les preguntara, doctores, díganme qué color es ese esmalte, de qué color lo ven, miren, qué color tiene. Vean todas las tonalidades que tiene un esmalte. ¿Qué color es? Súper complicado darle un color, ¿no? Entonces luego cuando ven y ven a lo mejor una clase 3 la quieren restaurar con A1. ¿Se imaginan? Ese color es A1 que acaban de ver el esmalte. No, ¿verdad? El esmalte tiene una propiedad lumínica única e irrepetible en el mundo. Y lo más parecido a ese efecto lumínico que podemos encontrar se llama opalita, es un mineral. No sé si ustedes lo han llegado a observar, pero la opalita no tiene color, de hecho. De hecho, le pusieron color, ¿cómo le llaman al color? Este color como tornasol. Opalescente, amigo. Sí, me refiero a la opalita. Opalescencia es como tal el término que vamos a ver ahorita, pero sí justamente me refiero a la opalita, ese mineral, le pusieron este color de tornasol, en donde tiene múltiples colores y al final del día es un efecto lumínico. Pero justo como dice Alex precisamente, este efecto lumínico o color que le llamamos al esmalte se llama opalescencia. Y es precisamente como de alguna manera ese esmalte absorbe y refleja la luz. Sí, son efectos lumínicos que obviamente en un sector anterior, ¿verdad? Pues está más expuesto a estas incidencias lumínicas. Por eso hay que también tomarlo en cuenta. Y yo les decía hace un rato, somos expertos en tomar color, pero de la dentina, pero somos muy malos en elegir en el esmalte y es por esta propiedad tan complicada que tiene el propio tejido, llamado opalescencia, como lo dice el buen Alex. Pero aún así vean el qué color dirían que es la dentina, ¿no? Podemos nosotros valorarlo mucho más fácil, ¿verdad? Mucho más fácil. Pero lo que quiero que observen aquí ya no es el color, sino los grados de opacidad, translucidez y transparencia, que también, ¿verdad? También están destinados por la luz. Entonces, tomar color no es tan sencillo, tomar color lleva su tiempo y si yo les pusiera tiempos de cuánto toman el color, deberíamos tardarnos menos de 5 segundos, porque después del segundo 6 tu vista ya se cansó. Así de complicado es tomar color, no es sencillo. Entonces requiere entrenamiento y requiere mucha destreza clínica y herramientas también especiales, ¿vale? Perdón, respondió Siri por mí, pero también buenas herramientas, ¿sale? Y pues obviamente hablar de color es hablar de luz, o hablar de luz. Y vean la definición de color, justamente es lo que dice, que es la impresión que produce en la retina esos rayos o esas luz que reflejan ciertos objetos, ¿verdad? Y esto se va a determinar según la longitud de onda.
La longitud de onda que puede percibir el ojo humano es tan pequeña, doctores, que no tienen una idea. Para que se den una idea, la longitud de onda también puede determinar la radio, la televisión, el Bluetooth, todos estos son longitudes de onda. Lo que nosotros vemos es un rango muy, 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 muy pequeño, pero suficiente para confundirnos abismalmente, ¿verdad? Pero lo que tienes que saber que el color en odontología se mide en 3 dimensiones normalmente. El problema es que estas 3 dimensiones no son suficientes, doctores. Una es tonalidad, otra es cromacidad y otra es valor. Pero todos los colorímetros que van a ustedes encontrar en odontología están basados en estas 3 dimensiones. ¿Qué pasa? Que aún así nos equivocamos. Entonces, si nosotros tuviéramos un colorímetro ideal para poder darle match 100% al color, tendríamos que valorarlo en 5 dimensiones, llamado tonalidad, cromacidad y valor, que son las tres especiales, pero como decía Alex, también la opalescencia por el esmalte, la translucidez que también te la da el esmalte, ¿verdad? Y la opacidad que te da la dentina, ¿sí? Son otras dimensiones que muchas veces no podemos valorar solamente con un colorímetro. Entonces, ¿cómo lo podemos evaluar? Pues métanse al curso de estética que ahorita vamos a, a promocionar. ¿Sale? Vamos a tener ahí por ahí lanzamiento unas fechas del curso estética anterior, pero lo vamos a dejar al final para que podamos abarcar todo lo que queremos ver el día de hoy y aportarles a ustedes. Y en cuanto a eso, les decía yo, conocer el diente es súper importante, que son propiedades ópticas, ¿sí? En el mismo artículo de biomulación del doctor Mañé y el doctor Patagonia Vasos, vean, ellos mismos nos dan estas referencias que tienen que ver con el conocimiento del diente. La dentina te va a dar la opacidad, ¿sí? ¿Qué tan opaco o no va a lucir ese diente? Pero no nada más te va a dar eso, también te va a dar la fluorescencia. La dentina es el tejido responsable que cuando te vayas al antro se vea fluorescente. No es el esmalte. ¿Sale? El DEC, que dice ahí DEC, se refiere a la unión amalodentinaria y esta es transparente, no opaca. Es completamente transparente y también fluorescente. De hecho, un poco más fluorescente que la propia dentina. Y el esmalte, como lo ven ahí, es translúcido, ¿sí? No es lo mismo opacidad, translucidez que transparencia. Es translúcido, pero es opalescente. Esos efectos lumínicos que acabamos de ver en un video de las diapositivas pasadas, ese es un efecto lumínico único y repetible en el esmalte, ¿ok? ¿Qué importancia tiene conocer al diente? Pues de acuerdo a la zona, doctores, les está dando toda la referencia. Si tú vas a colocar dentina, tiene que ser una masa opaca, ¿sí? Si tú vas a, de alguna manera, reemplazar un tejido amelodentinario, tendría que tener una transparencia. Y si tú vas a reemplazar un esmalte, precisamente, tiene que ser una masa translúcida. Ahí está la clave, doctores. Y no nada más esas tres propiedades, sino también la de fluorescencia y la de opalescencia. ¿Y qué resina me la da? Es lo que nosotros tenemos que buscar. Obviamente, yo les voy a decir que soy Divoclar y les voy a recomendar Empress Direct, porque esa resina en específico en sus esmaltes, con color y sin color, tienen opalescencia, ¿sí? Ya tienen opalescencia y no todos los sistemas resinosos la tienen. Por eso se vuelve una resina especial para hacer estética anterior, ¿vale? Pero sin, obviamente, de alguna manera olvidar que opaco, translúcido y transparente no son lo mismo. Y ustedes lo ven aquí en la dentina. De acuerdo a la zona, tú vas a elegir una masa opaca, una masa translúcida o una masa transparente. Parece fácil, pero no es tan sencillo como parece, porque muchas veces tienes que hacer, incluso con mediante herramientas lumínicas, poder determinar incluso qué masa vas a ocupar. ¿Vale? Y les voy a poner un mapeo normal que obviamente lo van a encontrar en las páginas de Ivoclar, pero eso es también lo justo lo que estamos viendo ahorita. Si la dentina es opaca y el esmalte es translúcido y el esmalte en su zona más libre, que es la incisal, es incluso transparentosa,
pues tú tendrías que ocupar justo lo que les digo, unas dentinas opacas en esa zona de tercio cervical. Tendrías que utilizar ciertas masas con sí con opacidad, pero también con translucidez, como el famoso body en algunos sistemas de resina o los famosos universales, por ejemplo, en Tetric. ¿Sale? Y en la zona de tercio incisal, pues evidentemente masas mucho más translúcidas, incluso transparentes, ¿verdad? Para poder yo simular esa opalescencia en ese halo incisal. Entonces, no es tan sencillo como parece, pero tenemos una gran idea entendiendo al diente, una gran idea. Y justamente es esto lo que es opalescencia. Son algunas zonas de color de esmalte libre que tú puedes notar azules, grisáceas o violetas cuando la luz es directa, ¿sí? Cuando la luz atraviesa, ¿sí? A eso le llamamos opalescencia, ¿ok? Eso se llama opalescencia. Pero cuando nosotros tenemos un rebote de esa luz que ya pasó y regresa al exterior, tenemos un halo que se va a tornar rojizo, amarillo, marrón incluso, una cierta opacidad en una zona, sobre todo más incisal, la zona más incisal del esmalte, se va a ver eso y se llama contraopalescencia, que es con una luz transmitida completamente. Y vean, aquí tenemos los dos efectos. Precisamente hablábamos de esa foto que son unos dientes naturales. Ojalá nunca se fracturen los dientes esta jovencita, porque es una jovencita. Y podemos ver la opalescencia de un lado y la contraopalescencia del otro. Son efectos lumínicos que no se resuelven con una, ¿sale? Entonces, así de complicada es la estética anterior en colorimetría. ¿Ok? Y ese es es un solo ejemplo de las propiedades ópticas que necesitamos entender del diente para saber qué masas utilizar. Y yo obviamente recomiendo mucho Empress porque tiene opalescencia. Les digo, tiene dentinas opacas, tiene esmaltes con color, los famosos esmalte A1, A2, A3. ¿Me explico? Con color, a eso me refiero con color. Y tiene también esmaltes sin color, que les llamamos acromáticos, que son masas completamente translúcidas, que les llaman trans 30, 30 porque tiene 30% de paso de luz, trans 20 porque pasan 20% de luz y transopal. O sea, tiene una resina que aparte de que ya tiene opalescencia las anteriores que hablábamos, esta evidentemente es pues su uso especial, ¿no? En donde se utiliza solamente en el halo incisal para generar esas sombras azuladas, violetas y grisáceas, que es específicamente en el halo incisal. Entonces, es una de las pocas resinas en el mercado que tienen estos efectos lumínicos ideales para poder hacer estética en anterior. Y les pongo el ejemplo con esta fotografía. Un diente es completamente opaco, hecho, digamos, de acrílico, como lo es un modelo normal, que es del lado derecho, pero vean el del lado izquierdo, como tiene ciertas sombras azuladas, grisáceas y violetas, pero también tiene contrapalescencia, porque hay zonas opacas. Y todo está hecho con Empress Direct, ¿sí? Todo el dientito está hecho con Empress, una carilla de resina con Empress. Pero, ¿por qué le da esa naturalidad más allá del color? Yo les decía que lo más importante es la textura. La textura es la que te va a dar la naturalidad final del diente. Y les voy a poner un ejemplo. La habrás poder, iba a decir una grosería, pero la podrás regar en el color, ¿sí? Pero si tú le das textura, ese diente puede hacer match. Si copias la textura del diente adyacente, ese diente puede hacer match a pesar de que no le hayas dado el color. Entonces, el color realmente no es lo más importante, sino la morfología, ¿vale? Tu carilla puede dar un giro completo si tú le das textura, ¿sale? Entonces, reitero aquí, nunca olviden que lo interno va a ser lo más saturado y opaco, ¿sí? Nunca olviden que lo externo, que es lo loud, va a ser las masas translúcidas a transparentes. Y el mid es donde vamos a colocar lo que llamamos nosotros intensivos. Esas caracterizaciones, que esos colorcitos blancos, marrones, cafecitos, azulados, ¿verdad? Que es la opalescencia, es donde van en medio de este sándwich, ¿ok? Y esto lo pueden ver en el libro de Layers del doctor Jordi Manauta, Orgullo Mexicano,
y su esposa Ana Salat. Tienen 2 tomos, ya salió el Ayers 2. Son para mí, al igual que los artículos de biomodulación, si se quieren dedicar a esto de la resina, son para mí consultas obligatorias al 100%. Y la técnica que podemos nosotros reproducir es la técnica del doctor Lorenzo Vanini. El doctor Lorenzo Vanini, pues creador también de una resina muy famosa llamada Miserium, también es el otro sistema que tiene también opalescencia. Pues les digo que son pocas resinas que tienen estos contrastes de iluminación. Y la técnica de Lorenzo Vanini precisamente habla de saturaciones opacas al tercio cervical, saturaciones menos, más bien menos saturación y menos opacidad en el tercio medio y por supuesto el tercio incisal es donde jugamos con esos efectos lumínicos que normalmente es donde tenemos esmalte libre y por ende opalescencia al 100%. ¿Sale? Es una técnica muy bonita, muy reproducible, pero tiene su curva de aprendizaje. Y justamente este video que les voy a poner a continuación es reproduciendo la técnica del gran Lorenzo Vanini. Si se dan cuenta, es una combinación de masas con el sistema Empress Direct de Ivoclar. Nos dan resultados muy bonitos sabiendo utilizar y entendiendo las propiedades de las masas. ¿Sale? Esto no es un comercial, de verdad es honesto. O sea, más allá de que mi casa sea Ivoclar, yo no soy como de recomendar instrumentos de resina, porque bueno, lo que puede servir en mis manos, a lo mejor en tus manos puede ser otra historia. Entonces, a mí nunca me van a ver en un curso exigirles o pedirles inclusive un instrumento en específico. Pero la verdad es que esta herramienta en mis manos me ha ayudado mucho a poder tener mejores resultados en cuestión de resinas anteriores. Si tienen la oportunidad de probarlo antes de comprarlo, les digo, esto es honesto 100%, yo lo haría, ¿sí? Antes de comprarlo incluso lo probaría. Se llama Optrescool Pad. Se usa como pincel, ¿sale? Eso también es un error, por eso le pongo ahí esta fotografía que me encanta. Normalmente he visto que lo manejan así, ¿no? Como si estuvieran golpeando la masa con el pad. Les recomiendo que lo deslicen, ¿verdad? Deslicen el instrumento, para eso está hecho, para que funcione como un pincel. Si ustedes también han usado pinceles, pelo de Marta funciona muy, muy bien. ¿Por qué cambié los pinceles? En algunas situaciones por porque a veces el pincel le cae polvo, al pincel también a veces suelta sus cerdas y luego ya introdujimos ahí en nuestra carilla de resina un pelo. La verdad a mí me ha dado resultados, se lo recomiendo mucho, de verdad es honesto 100%. Si tienen la oportunidad, pruébenlo antes de comprarlo, si les gusta, pues ya tienen ahí un tip más, ¿vale? Y ya para terminar, de nada sirve la teoría si no lo aplicamos a la clínica. Y espero que ustedes tengan esa oportunidad de lo poco, mucho que puedan haber, yo pueda haber aportado a sus consultas en esta pequeña charla, aportando también un poquito a mi universidad. Les quiero enseñar un video que seguramente si algunos me acompañaron en el seminario pasado de Ivoclar, lo compartí, fue un caso clínico que me gustó mucho y es obviamente hablando de la resina compuesta y esto lo presentamos el año pasado.
Pues listo, doctores, el resultado fue ese. Hasta yo, entre broma, entre los colegas, les digo, hasta bajó de peso Camila en una sesión de 6 horas, lo que puede cambiar una sonrisa. Y pues muchas gracias, espero haberles aportado algo a mi universidad y a ustedes como colegas. Doctor Adrián, muchísimas gracias. Realmente, pues siempre sorprendido de lo que sabes hacer con respecto a esto de la resina, realmente de la restauración. Pues yo, pues sorprendido, la verdad, y gustoso pues de que estés con nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor, por Sí, favor, sí, en ahí el la chat. ponen en la cajita. Yo vi algunos que decía, ay, ¿cuál es el nombre? De repente, ¿cuál Ah, es el acabo nombre de del ver. libro? Ok, el libro se llama Layers, como de capas en inglés, del doctor Jordi Manauta y la autora Ana Salat. Tienen 2 tomos, hoy día ya salió Layers 2. Muy buena sesión. Frida nos pregunta, Doc, ¿qué elementos usted utiliza para pulido y abrillantado? Ok. Eh, Normalmente hay diferentes sistemas que puedes combinarlos. La verdad yo no soy, y los que han tomado curso conmigo saben que yo no uso pastas diamantadas. Utilizo una gomita que se llama One Gloss. Después uso un sistema que se llama Optragloss. Bueno, el One Gloss es de Shofu, ¿vale? Y luego hay otro que se llama Optragloss, que es de Ivoclar también. Son unos espirales y unas gomas, pero lo utilizo después de esa goma. Y hay unos pulidores de EVE que se llaman Diabrush. Ese lo utilizo en secuencia después del Optragloss. Y al final le damos con abrillantado un pelo de cabra y una borla de algodón. Es un protocolo amplio para dar esos resultados en brillo. Ok. Pues, amigo Aldo, no sé, algo que quieras añadir. Claro que sí, pues invitar a todos, a los que están aquí conectados a nuestro curso que vamos a tener con Adrián Moreno el día 22, 23 y 24 de agosto. Realmente un curso donde, bueno, nos va a enseñar todas estas técnicas que emplea para sus casos clínicos que realmente pues te quedan espectaculares, amigo, No, ¿no? muchas gracias. Veo muchas dudas respecto a lo que se utiliza. La verdad es que sí necesitarían tomar el curso porque hay una técnica muy laboriosa detrás de la textura, de las herramientas que utilizamos, de la colorimetría. Por eso son 3 días muy, muy, muy rigurosos. Entonces, me tardaría yo explicándoles y a lo mejor no me entenderían al 100. Sí, les los invito al curso porque sí vemos muchos tips aparte de lo que acabamos de impartir. Sí, aquí hay Excelente. que tomar algo importante, perdón, amigo Aldo, que el curso, a mí lo que me encanta de los cursos con el doctor Adrián y de lo que hemos visto, que son cursos que realmente en cuanto terminas el curso,
lo puedes aplicar inmediatamente al otro día en tu consulta. O sea, tal vez no ese día porque no vas a trabajar, pero inmediatamente al otro día en consulta. Sí es teórico y práctico. Entonces van a conocer la estratificación, el pulido, dar la microtextura, la macrotextura, toda esa parte de la estratificación. Y lo que les digo, o sea, el doctor Adrián, yo que he estado en sus cursos, es un curso que de verdad lo hace tan digerible que en cuanto sales al otro día, o sea, te cambia el chip, te cambia la visión de lo que estás haciendo. Y de verdad, al final del día, doctores, yo les puedo decir algo, es inversión, no es más que nada, eso es inversión al final del día. Necesitamos hacer inversión y qué mejor inversión que hacerlo en nuestra capacitación y en nuestra educación. Y esto va a ser en pro de sus pacientes y aunque no lo crean, doctores, también les va a generar un mayor ingreso. Ok. Así es, Pues, justamente muchas sesiones hemos estado hablando la parte pues del consultorio, ¿no? Que muchas veces si la teoría no la haces parte de tu clínica, pues se queda en eso, solo teoría. Y es lo que tratamos de solventar, de hacerlo también una inversión, como dice Alex, para que ustedes de inmediato empiecen a generar pues más honorarios y déjenme decirle que la resina es lo que más utilidad te deja. Yo siempre menciono que soy resinólogo y vivo de la resina, por eso la respeto mucho. ok, muchas gracias, doctores. Y bueno, pues sí, el tema de la estética creo es un tema que pues ahorita está mucho en boga realmente. Ya nos llegan pacientes donde, pues, cóbrame lo que me tengas que cobrar, pero hazme un trabajo bien, ¿no? Hazme un Totalmente. tratamiento estético bien. Y bueno, qué mejor que ir de la mano de los mejores, ¿no? De Adrián Moreno. Y bueno, también vamos a tener una sesión académica en línea con el doctor. Vamos a tener otra sesión académica con él el jueves 1 de agosto. Vamos a tener protocolos de cementación y adhesión. También empiecen a ponerse en contacto con nosotros para que les mandemos el link para la siguiente sesión. Y bueno, pues también tenemos pues más oferta académica. Vamos a tener una sesión académica mañana de farmacología por parte de la doctora Ana Patricia Vargas Castillo. Vamos a tener una sesión también virtual el martes 23 de pericoronitis con el doctor Hernán Castillo Canseco, un gran profesor también. Vamos a tener un curso el día 25 y 26 de julio de extracciones de terceros molares. Realmente se van a ver las complicaciones y se van a ver muchas cosas buenas. Están cordialmente invitados. Y bueno, nuestro diplomado de farmacología, que también ya está por empezar. Y bueno, pues también vamos a tener algunos cursos más. Vamos a tener el curso del doctor Alejandro, que también está con nosotros. Doctor